chapter 5, verse 40 to 45. Matthew 5, 40 to 45. Says, if anyone wants to sue you and take your shirt, let him also have your coat. Whoever forces you to go a mile, go with him too. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. You have heard and that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and unrighteous. Now we give time to Brother Eddie. Nuevamente, hermanos, bienvenidos a todos ustedes hoy en esta mañana a nuestra segunda parte de nuestro servicio en esta ocasión. Queremos también dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook y después por YouTube. Gracias por su visita a nosotros por medio de este medio y le rogamos que cuando tenga tiempo venga y nos visite aquí en Edinburgh, Texas, en la Iglesia de Cristo en 4002 East Richardson Road, en la ciudad, como ya he dicho, de Edinburgh. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado estudiando los domingos por la mañana. Hemos dicho de que los estudios se van a concentrar en Efesios capítulo 2 y versículo 12. Y rogamos pues que lo leamos y lo entiendamos para que así podamos a encontrar el conocimiento que el apóstol Pablo quiere que nosotros vengamos a sacar de este versículo. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice la palabra de Dios lo siguiente. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Once again, we're so thankful for the opportunity that God has given us this morning to come together. Thank you so much for those of you that are here present. And also, we would like to give a hearty welcome to those of you that are viewing us through means of Facebook and later on through YouTube. We're so grateful that you are with us by means of this technology. And we would like to ask you that if you would like to come and visit us one of these days, we're located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas. We're going to continue our subject matter, which we have been studying Sunday mornings, and it's found in Ephesians chapter 2 and verse 12. Ephesians chapter 2 and verse 12. And let me read that passage for you in English. Ephesians chapter 2 and verse 12. The Word of God says the following. Ephesians chapter 2 and verse 12. That at that time you were without Christ, being alienated from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in this world. May God bless His holy word. Vamos a Dios en oración. Oremos, hermanos. Bendito y eterno Padre, le ruego pues que en esta ocasión usted nos ayude, eterno Padre, a poder mirar este texto, estudiarlo, analizarlo, eterno Padre, y mirar aquellas cosas que nos está enseñando las lecciones de eterno Dios, para que así, Padre eterno, podamos ponerla en práctica en nuestra vida, si acaso es que aún todavía no lo hemos hecho. Te ruego pues que estés con este servidor tuyo para que pueda comunicar bien tu palabra, sin ningún impedimento, y que estés con aquellos que están escuchando en esta ocasión para que puedan entender completamente lo que habrá de comunicar ese siervo suyo que va a salir de tu sagrado libro, eterno Dios. Entendiéndolo, te ruego pues que
lo pueda asimilar en su propia vida si acaso es que aún todavía no lo ha hecho. Le ruego pues que nos ayude para lograr este propósito en esta mañana. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to be able to come to thy throne and to ask you for those things that are in our heart. As we study, Father, Ephesians chapter 2 and verse 12, I ask that you will be with thy servant, that I may herald those things that you have put in my mind and heart, and that all of us will come to a complete understanding. In doing so, Father, I ask that if those things that we understand this morning are not yet put into practice in our daily life, I ask that you will give us the humility, that you will give us the strength, Father, to be able to do what's necessary in order for us to reach this point in our life. We ask this, Father, in the blessed name of your Son, Jesus the Christ. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. La última vez que tuvimos juntos, hermanos, estuvimos viendo concerniente a Efesios capítulo 2 y versículo 12. Y escuchamos lo que el apóstol Pablo nos tiene que decir por medio de la escritura que ya hemos leído. Número 1, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los gentiles que en aquel entonces estaban sin Cristo Jesús. Ya explicamos un poco qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esa frase sin Cristo. Y también estudiamos concerniente al tema de la ciudadanía de los cielos. Pero en esta mañana quiero continuar nuestro estudio en el versículo 12 y continuar estudiando en lo que dice la siguiente frase. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. Recuerde que el apóstol Pablo aquí está considerando el Antiguo Testamento y nos está poniendo por delante los pactos que Jehová Dios hizo con su pueblo durante este tiempo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, y como ya hemos estudiado, es importante la lectura del Antiguo Testamento porque nos da ejemplos y lecciones para nuestra propia vida. Cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento, encontramos que Jehová Dios hizo varios pactos con la gente en aquel entonces. Y miramos nosotros que durante estos pactos, miramos algunas promesas que Jehová Dios le hace, no solamente a la gente con la cual está haciendo el pacto, sino con todo el mundo entero. Pero yo quiero tomar esta lección para que nosotros miremos de que dentro del Nuevo Testamento también existen promesas de Dios. Ya no son pactos, sino que ahora es un pacto. Claro que nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 26 y versículo 26 en adelante, en donde Jesucristo está demostrando que Él está estableciendo o que habrá de establecer un pacto con todo el mundo entero. El pacto vino en vigor cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre. Esto es lo que el autor divino describe en Hebreos capítulo 9, empieza el versículo 14, todo hasta el versículo 16, en donde nos da a entender que es necesario el derramamiento de sangre para que un pacto venga a ser verificado. Y por lo tanto miramos nosotros que Jesucristo ha establecido un pacto con todo el mundo entero. En este pacto miramos nosotros que se encuentran varias promesas de Dios hacia nosotros. Algunas son genéricas, es decir, que se refiere a todo el mundo. Por ejemplo, el texto que se leyó en esta mañana en Mateo capítulo 5, versículo 45, ahí está Jehová Dios prometiendo algunas cosas, no solamente al cristiano, el cual usa en referencia de los justos, sino que también de los injustos. La promesa que Jehová Dios está haciendo ahí es para todo el mundo entero. Bueno, no voy a hablar de esas promesas, sino que voy a hablar de las promesas que son pertenecientes a usted y a yo, que se nos ha hecho
y que no somos recipientes de esas promesas si no estamos en Cristo Jesús. Porque fuera de Cristo Jesús no existen esas promesas para el ser humano. Se ha dicho que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente como 750 promesas que miramos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero de estas 750 promesas, miramos nosotros que se vienen a reducir a 250. Y la razón por esto es de que algunas promesas que se hacen se vuelven a repetir en los libros sinópticos o en diferentes libros. Por lo tanto, existen 250 promesas que Dios ha hecho solamente al cristiano y aquel que ha sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de estas quiero yo hablar. Claro que no vamos a hablar de las 250, porque es imposible, el tiempo no nos da para que lleguemos a este punto. Pero sí quiero hablar de unas esenciales para que entendamos nosotros que las personas sin Cristo Jesús no son recipientes de esta promesa. Y quiero volver a recalcar, hermanos, que cuando estoy usando la frase sin Cristo, no me estoy refiriendo únicamente a la gente que está en el mundo sin Cristo, porque ya hablamos de esto. La palabra o la frase sin Cristo se puede referir a una persona que aún todavía no ha llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se ha sometido a sus preceptos. No ha estudiado totalmente todo lo que es necesario para poder ser revestido de Cristo Jesús, como lo dice Gálatas capítulo 13, versículos 26 y 27. Pero la frase sin Cristo es una frase que también se puede referir a la persona que ha entendido las buenas nuevas, ha obedecido el Evangelio, según como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, pero que por una razón u otra ha llegado al punto en donde ya ha sido desligado de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Estuvimos hablando esto la última vez que estuvimos presentes. Solo que la frase sin Cristo no solamente se refiere a la gente en el mundo, sino que también se refiere a la gente que ya ha entrado al cristianismo correctamente, obedeciendo a los preceptos de Jesucristo, siendo últimamente bautizados para el perdón de sus pecados y añadido a la iglesia de Cristo, pero que por una razón u otra se han desligado de esa relación con Cristo. Como habla Gálatas capítulo 5, versículo 4, se han desligado de la gracia de Dios, es decir, el favor de Dios que es Cristo. Eso lo explica Tito capítulo 2 y versículo 11 en adelante. Solo que tenga eso en mente para que así podamos comprender el concepto del estudio de esta mañana. This morning I want to continue studying concerning of what we have been seeing in Ephesians chapter 2 and verse 12. And I would like for you to understand that we're looking at this verse because there are several phrases that are very interesting for us to study and to be able to find out what was the motive in why the Apostle Paul wrote this verse. First of all, we notice that the Apostle Paul makes us aware of the fact that there is such a thing of being without Christ. And when I make the reference without Christ, I want you to understand that I'm not just making reference to the people that live in the world. Yes, the Bible says that these people are without Christ because they are not under the concept or the precepts of Jesus Christ. They're not under the commandments of Jesus Christ. They're following their own will. They're doing their own thing, thinking that they will be saved by their own efforts, while you and I know that the Bible speaks totally contrary to that. Well, when I use the phrase without Christ, yes, I am making reference to those people, but not necessarily and exclusively to those people. Because also we have the phrase that is used without Christ. When a person obeys Jesus Christ and he hears the gospel and he is obedient to the gospel, Ephesians chapter 1 and verse 13, but yet he does not
maintain his faithfulness, as Revelation chapter 2 and verse 10 says, that he falls from grace, Galatians chapter 5 and verse 4. That person becomes a person without Christ. And that's what the Apostle Paul is making reference to in Galatians chapter 5 and verse 4. So when I use the phrase without Christ, it can be the person out in the world without Christ, and it can be the Christian that has deviated, that has no longer ambition and strives to follow the will of God. But he nonetheless calls himself or herself a Christian. But we know because of the fruits that that tree is bearing that there is no relationship between Christ and that person. So when I make a reference to the person without Christ, that's exactly what we're talking about. And Paul here is making reference to the fact that the person without Christ is not only a person that doesn't have Christ in his life, but he is alienated from the citizenship of heaven. And second, he is alienated from the promises of the covenants. And it's interesting because Paul uses here the word covenants. That is, that he is using it in a plural sense, like many covenants. And therefore, we need to understand that the Apostle Paul is making reference to the fact that there were testaments in the Old Testament where Jehovah God made to different people with different promises. And that's why the word testaments are used in that phrase. But nonetheless, we know that whenever we come to the New Testament, there's only one testament. Hebrews chapter 8 and verse 6 and 7 is the testament that have replaced the testaments from the Old Testament. And therefore, we know that it's making reference to the testament of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ alludes to this in Matthew chapter 26 and verse 26 to 28. And we notice that a testament is not verified until that person who is making the testament shed his own blood. This is what Hebrews chapter 9 and verse 14 through 16 makes reference to. So we're speaking concerning the New Testament because that's what pertaining to us nowadays. The New Testament, we understand that has promises for all of us. But you need to understand that the promises that are found in the New Testament, some of them are generic promises. I mean generic to make reference to the fact that it includes everybody in the world and Christians alike. In the scripture that was read this morning in Matthew chapter 5 and verse 45, notice what the promise is there. That God is going to deliver something to the people of the world and to the Christians as well. That's a generic promise. I'm not making reference to those kind of promises. I'm making reference to the promise that Jesus Christ promised us whenever we do his will, whenever we come into his will, whenever we become Christians. Those are the promises that the people of the world are alienated from. Now, there are 250 promises. I'm not going to have time to talk about the 250 promises, but I promise you that I will talk about some of the promises that are pertinent to this audience this morning. Solo que en primer lugar, hermano, miramos nosotros que una de las promesas que Dios nos hace a nosotros es concerniente a la victoria. Aunque nosotros en ocasiones no pensamos que eso es real, porque vivimos una vida demostrando que ya somos personas que hemos sido derrotados, cuando realmente nosotros no hemos sido derrotados, porque la batalla y la guerra no nos pertenece a nosotros. Y es una promesa que Jehová Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Me estoy refiriendo a la persona que es cristiano. Mire, nosotros entramos en Cristo Jesús
Y cuando entramos en Cristo Jesús, la promesa de Dios es que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Ahora, leemos esa promesa, pero en veces me pongo yo a pensar que quizás no la vengamos a entender por completo. Y quizás nosotros no vengamos a actuar conforme al conocimiento que tengo de esa promesa que Dios me está haciendo a mí. Porque si Dios está conmigo, hermanos, ¿a quién le voy a tener miedo yo? Si Dios está conmigo, no importa quién se venga a poner delante de mí y venir a desafiarme, yo voy a estar listo para entrar en combate o para confrontar cualquier situación que se llegue de presentar. David ya nos viene a presentar esto. David era un joven pequeño que su padre le dice, llévale de comer a tus hermanos que están en la guerra. Y David va. Y David era un joven que tenía confianza en Dios, que sabía bien que Dios estaba con él y que Dios le ayudaba en cualquier confrontamiento que le hubiera venido. Y cuando él escucha a aquel gigante desafiando al pueblo de Dios, David dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y se le presenta aquel gigante sin ninguna armadura, sin nada, solamente en el nombre de Dios. A eso me estoy refiriendo. Nosotros como cristianos necesitamos que entender que tenemos a Dios en nuestra vida y que Dios habrá de ayudarnos en cualquier situación. ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? ¿Por qué pues no actuamos conforme a eso? ¿Por qué pues tenemos miedo? Y esta promesa que miramos nosotros en el Nuevo Testamento es para aquel que está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo entendió y por eso él escribe en Filipenses capítulo 4 y versículo 13 de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4 y versículo 13, un pasaje que yo sé bien que se lo sabe de memoria, dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros como cristianos no debemos de ser personas que vengamos a demostrar ansiedad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo se lo depositamos ¿a quién? A Cristo. Cristo va a tratar con ello. Que no es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Note lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo entiende? ¿Lo cree ese pasaje? Y si lo entiende y lo cree, ¿por qué pues somos personas que andamos preocupados? ¿Somos personas que nos dan ansiedad? ¿Somos personas que estamos inquietos? Entreguémoslo a Dios y Dios se va a encargar de ello. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Además de esto, Juan, el apóstol, dice en primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Pues ya tenemos textos que nos enseñan que es el príncipe del aire. Efesios capítulo 2 y versículo 3. Esa cual la Biblia nombra príncipe de este mundo. Juan capítulo 12 versículo 30. Juan capítulo 14 versículo 31. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Es el maligno que tiene control sobre el mundo. Y el que está en vosotros es mucho más mayor que aquel que está afuera en el mundo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Es una promesa que Dios nos ha dado.
Y nos ha dicho, yo estoy con vosotros. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? A los apóstoles les dijo, creer en Dios, creer también en mí. No temáis, creer en Dios, creer también en mí. Solo que entonces esta promesa de no tener temor, sino que cualquier cosa que nosotros hagamos en este mundo, seremos victoriosos, seremos más que vencedores. Esta es la promesa que Dios le hace a su hijo y a su hija. Pero esa promesa no la tiene aquel que vive en el mundo. Porque alejado está de Cristo. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice Dios, yo no me he alejado de vosotros, yo no me he separado de nosotros, yo no he hecho tal cosa, sino que dice, ustedes, por causa de sus transgresiones y pecados, se han separado de mí. Y los pecados y transgresiones de las personas que viven en el mundo son lo que han separado de esta potencia de Dios, de esta relación con Dios. Solo que por eso el apóstol Pablo dice, están alejados de las promesas. No porque Dios quiere alejarlos, sino que porque ustedes con su propio capricho se han alejado de esta promesa. Pero Dios dice, yo les doy la victoria. Y yo les doy una vida y la doy en abundancia. No como Satanás que viene a hurtar, destruir. Yo se la doy en abundancia. Yo les doy victoria en la vida de ustedes. Pero mucha gente no quiere esa victoria. Y por lo tanto miramos nosotros que se encuentra en este mundo mucha gente sin Cristo. Y si está sin Cristo, está sin la victoria. Y cuando están sin Cristo, hermanos, ellos están tratando de actuar con su propio poder. Aunque ellos traten lo que traten en la vida, jamás serán triunfadores o jamás serán exitosos en lo que hagan. ¿Saben por qué? Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice que el hombre no está para dirigir sus propios pasos. No tiene esa capacidad. ¿Por qué? Proverbios capítulo 14, versículo 12. Porque a lo que el hombre le parece bien, recto, derecho, dice, ese camino al fin es camino de muerte. Va a haber destrucción. Porque Dios no está en los planes. Dios no está en los pensamientos. Dios no está dirigiendo, sino que es el hombre que está dirigiendo. Y el hombre cae corto de la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Por causa del pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Y es lo que dice la palabra del Señor. Solo que entonces, la primera promesa de la cual quería hablarles a ustedes en esta mañana es concerniente a la victoria. Dios nos promete victoria. ¿Lo creemos? ¿Lo aceptamos? ¿Lo vivimos en nuestra vida? The first promise that I would like to talk to you this morning about is the promise of victory. You know, who doesn't like victory? All of us like victory in our life. We don't like defeats in our life. We don't like defeats because it makes us sometimes to feel sad, and sometimes it takes us into a depression. And depression will take us into a despondency where we no longer, we become numb. That's the process. But God has promised us as Christians victory. You know, in Philippians chapter 4 and verse 13, it makes us aware of the fact that everything is possible through Jesus Christ. That's the victory. The victory that we have. Romans chapter 8 and verse 31 says that God is with us. Who can be against us? Do we believe that? When we read that verse, do we believe it? Have we assimilated that into our life? Demonstrating those things in our life that no matter what we're going to do,
we're going to be victorious as long as we are doing God's will. Because that's the promise that God has given us. Do we believe what 1 John chapter 4 and verse 4 says? That greater is he that lives in us than he that lives out in the world. And we know what John is making reference to. He is making reference to Satan. Because Satan is the prince of this world. John chapter 12 and verse 30. John chapter 14 and verse 31. Ephesians chapter 2 and verse 3, it makes reference to that. 1 John chapter 5 and verse 19. But the point is this. No matter how much control Satan has upon this world, we still can live a victorious life because God is with us, because Jesus Christ is with us. We have been promised victory in our lives. Well, that victory that Jesus Christ has promised in our life is a victory that people in the world don't have. They don't have that promise. And that's why we see a lot of misery. That's why we see a lot of defeat. That's why we see a lot of problems. Because of mankind. Mankind was created perfect. Ecclesiastes chapter 7 and verse 29. But it is because of his many inventions, schemes that man has come up with, that has taken them to that point. And that's exactly my point. Man cannot act alone. Jeremiah chapter 10 and verse 23 says that man cannot do that. He doesn't have the savvy. He doesn't have what it takes in order to be and to become to the point where God wants him to be, because of his own efforts he cannot control. Even Proverbs chapter 14 and verse 12 says that sometimes man will try to make a straight road for himself, but the end thereof is death. He cannot do this. And therefore he needs God in his life. Because God is the only one that can give him the victory. The victory that the Bible or the New Testament promises all of us is a victory that only a certain people have. Not the people of the world. Because the people of the world are people that have deviated. They have separated from God to the point that God cannot do anything with them. You know, God didn't create robots. He created people with a free will. And he gave them the capacity to make their own free choices in life. God cannot go across that. He cannot intervene. Not unless mankind opens his heart and let God in, and God takes control of their life by doing his will. That is, the person doing the will of God. But they haven't done that. Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2 makes reference to the fact that God has never separated from mankind. It is mankind that has separated from God because of his transactions, because of his sins. But God has always been there. Just like the prodigal son. The father never separated from the son. It was the son from the father. But the father was always there. God has always been there, making his calling for those people to come into him and to be victorious in life. You remember what God or Jehovah God told Joshua in Joshua chapter 1 and verse 89? He says, you have a relationship with me. That's what he told Joshua. You have a relationship with me, and I promise you that I will never leave you, that you will always have success and prosperity in life. Remember that? Joshua was a young man that was preparing himself to lead the people of God into the promised land. And he told Joshua, you do that. You meditate day and night on this book, and don't deviate to your right or to your left on what it says. Do everything what it says. Have a good relationship with me. And I promise you that you will prosper in your life, that you will be successful in your life. That's victory. And that's the same promise that God has for all of us today.
But some of us don't believe that. And we try to do our own things, and we end up with problems in our life. So the first promise that we notice concerning the New Testament is the promise of victory. La segunda promesa, hermanos, miramos nosotros que es la promesa de oración. Y algo tan simple de que lo debemos de entender. Miren, nosotros somos creados por Dios. Y la soledad, hermanos, es tremenda. Solamente la persona quien ha pasado por esos momentos de soledad entiende a lo que me estoy refiriendo. La soledad está tremenda. En ocasiones nos hace hacer cosas que no queremos hacer, pero por la soledad nos empuja, nos lleva a ese punto. La soledad. ¿Cómo quisiéramos nosotros tener a alguien con el cual podamos comunicar y que nos podamos abrir abiertamente a tal persona sin que la persona vaya chismeando a otro lugar de lo que estamos platicando? ¿Quién no tiene ese deseo? Para encontrar un alivio interiormente en el hombre interior de nosotros. Dios es el único que está disponible para escuchar nuestras angustias, para ver nuestras lágrimas, para escuchar todo lo que queremos depositar delante de Él. Y fiel es Él, ¿verdad?, que habrá de ayudarnos. Él hace esa promesa. Y la hace solamente a los cristianos. Yo voy a escuchar tus angustias. Yo voy a escuchar tus plegarias. Yo voy a escuchar tus súplicas. Yo voy a escuchar tus lágrimas. Es lo que Dios promete. Note lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Le está hablando al cristiano. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidemos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No nos va a rechazar. Él entiende. Cuando David sabía bien que había pecado y le va ante Dios en una oración, Salmo 51, Dios le estaba escuchando. David quería encontrar alivio en su hombre interior, aquello lo cual le estaba molestando, le estaba atacando, le estaba acusando. Señor, regrésame aquel gozo que yo tenía con usted antes de que pecara. Señor, regrésame todo aquel sentimiento que antes sentía antes de que llegara el pecado. Esa es la promesa de Dios. Y qué bonito es, hermanos, entender y tener en nuestro concepto, ¿verdad?, de que cualquier momento yo puedo comunicarme con mi Creador. Yo puedo orar con Él. Pero algunos tomamos la oración como algo ligero, como algo insignificante, como algo que no tiene poder. La oración tiene poder en nuestra vida. Y nosotros pues entonces podemos confiar en depositar todo a Dios. Que no fue esto lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Que su alma estaba angustiada, Mateo capítulo 26, versículo 38 en adelante. Estaba tan angustiado por lo que iba a pasar. ¿Y con quién fue? No fue con Pedro, no fue con Juan, no fue con ninguno de los apóstoles, sino que él se postró de rodillas y le oró al Padre. Él sabía bien que él tenía esa venida con el Padre, que le podía escuchar. Dice que sus lágrimas eran como lágrimas, gotas de sangre. Era una angustia que él tenía dentro de sí mismo. Le estaba pidiendo al Padre. El Padre le estaba escuchando. ¿Que no tiene usted ese mismo sentimiento? Cuando se para aquí a orar, cuando se ora en su casa, en donde quiera, Dios le está escuchando. Es algo bonito. Y es una promesa que yo tengo, usted tiene, cuando está en Cristo Jesús. Pero cuando está fuera de Cristo Jesús, esa promesa no la tiene.
Déjeme leer unos versículos que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 9, versículo 31, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no, ponga atención, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esta promesa no la tiene el pecador. E incluso dice primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 12, lo siguiente, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, no los oye. No los oye. Hermanos, no nos engañemos. Si nosotros estamos en lo mal, estamos orando mal, Dios no le oye. Punto. Hasta que se arregle lo que se tiene que arreglar. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, aún nosotros los varones casados, si no estamos bien en relación con nuestra esposa, dice que sus oraciones Dios no las oye. ¿Entendamos eso? Este privilegio son solamente para aquellos los cuales están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, cumpliendo su voluntad, haciendo su voluntad. Solo que esa es otra promesa que tenemos de parte de Dios. Another promise that we notice that we have as Christians is the promise of prayer. And I know you're thinking, well, something so basic, I know that. Well, I know you know that. But have you ever thought about the fact that how beautiful it is that whenever we want to pray to God, we know that God is going to hear us? 1 John chapter 5 and verse 14 says that we are the ones that have that privilege, not the people of the world. And we have that privilege that we can go to God and deposit everything. You know, loneliness is terrible in our life. And there's a lot of lonely people because there's people that we cannot confine in. People that cannot hold their own. People that you tell them something and by the time you know it, before you leave the doors, everybody knows about it. We need to find people that can hear us, but hear us to the point where they're going to help us, not hinder our lives. And God is that person. We put before God those things that whenever we find ourselves in a lonely state, like Jesus Christ in Matthew chapter 26 and verse 38 and following. Well, we have that promise. But the people of the world does not have that promise. John chapter 9 and verse 31 makes reference to the fact that God doesn't hear the prayers of the sinner. 1 Peter chapter 3 and verse 12, it says that God does not hear the prayers of the sinner, but he hears the prayers of him who does his will. So, I'm sorry, I wanted to talk about one more point, but time has run out. But I think that this is sufficient for us to understand that people that are without Christ or people that cannot tap into the victory or people that cannot tap into the communication with God. People without Christ or people that cannot tap into the victory and people that cannot tap into the communication with God. Tenía más promesas que podía hablar con usted, hermano, por el tiempo ya se nos ha avanzado. Pero estas son suficientes. La gente sin Cristo Jesús, la gente que no está en Cristo Jesús, no tiene la promesa de victoria, no tiene la promesa de la oración. Y son cosas básicas, sí, pero son cosas que son importantes en nuestra vida y que necesitamos que entender
que nosotros como cristianos, hermanos, ¿de qué tenemos de qué preocuparnos? Problemas van a venir. Sí, siempre estarán los problemas. Pero estos problemas necesitamos que usarlos como piedras para poder poner nuestro pie y escalar y subir a algo más elevado. No dejar que estas piedras de conflicto nos vengan a destruir nuestra vida. La gente sin Cristo necesita a Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero hacer una invitación. Si acaso usted está sin Cristo, y vuelvo a repetir, no solamente me refiero a las personas que viven en el mundo, que están sin Cristo, sino a la persona que está sin Cristo porque ha dejado a Cristo Jesús en su vida. Si usted está en esas condiciones, en esta mañana queremos ayudarle. No que nosotros seamos más perfectos y más santos que ustedes, pero estamos listos para ayudar porque la Biblia dice que nos ayudemos uno al otro. La oración puede mucho, la ayuda puede mucho. Estamos listos para hacerlo. Si usted está sin Cristo Jesús y no ha entrado en Cristo Jesús, ya entiende lo que la Biblia enseña concerniente a lo que tiene que hacer, le invitamos para que haga el siguiente paso y el último paso del bautismo. Pero si aún todavía no ha llegado a ese punto de tener claridad en todo esto, estamos listos para sentarnos y estudiar con usted. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a nuestro hermano que nos ha podido predicar en esta mañana la palabra de Dios. Dios le siga bendiciendo a nuestro hermano. Vamos a entonar, hermanos, el canto El Hijo Pródigo, canto número 174. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyele llamando, llamándote a ti. Tú que vas errante, escucha su tierna voz, escucha su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo ven, llamando por ti. Escucha su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo ven, llamando por ti. Perdido pródigo ven, de tu Padre la casa abundancia hay de pan. Óyele llamando, llamando.